Hola compañeros, hoy les traigo otro video. Pero ahora, uno más interesante. Y se preguntarán, ¿de qué habla este hombre, verdad? En este día hablaremos un poco, de los ácidos nucleicos, y dirán, ¿qué onda con eso? Pues en este video aprenderás, su función, su estructura y cuál es la aportación en nuestro cuerpo. Sin menos preámbulos, empezaremos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son macromoléculas, polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman, así, largas cadenas o polinucleótidos, lo que hace que algunas de estas moléculas lleguen a alcanzar tamaños gigantes de millones de nucleótidos de largo. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Friedrich Miescher, quien en el año 1869 aisló de los núcleos de las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. Nucleósidos y nucleótidos. Las unidades que forman los ácidos nucleicos son los cada nucleótido es una molécula compuesta por la unión de 3 unidades, un monosacárido de 5 carbonos, una pentosa, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, una base nitrogenada purínica adenina, guanina o pirimidínica citosina, timina uracilo y uno o varios grupos fosfato ácido fosfírico. Tanto la base nitrogenada como los grupos fosfato están unidos a la pentosa. La unión formada por la pentosa y la base nitrogenada se denomina nucleósido. Cuando lleva unido una unidad de fosfato al carbono quinto de la ribosa o desoxirribosa y dicho fosfato sirve de enlace entre nucleótidos, uniéndose al carbono tercero del siguiente nucleótido. Se denomina nucleótido monofosfato como el AMP cuando hay un solo grupo fosfato, nucleótido difosfato como el ADP si lleva 2 y nucleótido trifosfato como el ADP si lleva 3. ADN. El ADN es bicatenario, está constituido por 2 cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal ADN, del núcleo de las células eucarióticas o en forma circular ADN de las células procarióticas, así como de las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Dependiendo de la composición del ADN, refiriéndose a composición como la secuencia particular de bases, puede desnaturalizarse o romperse los puentes de hidrógenos entre bases pasando a ADN de cadena simple o ADNSC abreviadamente. Excepcionalmente, el ADN de algunos virus es monocatenario, es decir, está formado por un solo polinucleótido, sin cadena complementaria. ARN. El ARN difiere del ARN en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de desoxirribosa, y en que, en lugar de las 4 bases A, G, C, T, aparece A, G, C, o es decir, uracilo en lugar de timina. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como de ADN, al ser el enlace fosfodiéster químicamente idéntico. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena, es monocatenario, aunque en ciertas situaciones, como en los anti-ARN, puede formar estructuras plegadas complejas. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos, a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar dicha información, se necesitan varias etapas y, en consecuencia, existen varios tipos de ARN. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula, y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Poco después de su síntesis sale del núcleo a través de los poros nucleares asociándose a los ribosomas donde actúa como matriz o molde que ordena los aminoácidos en la cadena proteica. Su vida es muy corta, una vez cumplida su misión, se destruye. El ARN de transferencia existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. La única hebra de la que consta la molécula puede llegar a presentar zonas de estructura secundaria gracias a los enlaces por puente de hidrógeno que se forman entre bases complementarias, lo que da lugar a que se formen una serie de brazos, bucles o asas.
Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolos en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipeptídica determinada y por lo tanto, a la síntesis de una proteína. El ARN ribosómico es el más abundante 80% del total del ARN, se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ARN ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades del ribosoma.